La divina misericordia en mi alma. Diario de Santa Faustina. Primer cuaderno. Punto 112. Algunas palabras sobre la confesión y los confesores. Recordaré solamente lo que experimenté y viví en mi propia alma. Hay tres cosas por las cuales el alma no saca provecho de la confesión en aquellos momentos excepcionales. La primera es que el confesor conoce poco los caminos extraordinarios y muestra asombro si un alma le revela los grandes misterios que Dios realiza en el alma. Este asombro suyo pone en alarma a un alma sutil y advierte que el confesor está indeciso en expresar su opinión. Y si el alma nota esto, no se tranquiliza, sino que tiene aún más dudas después de la confesión de cuantas tenía antes de ella, porque siente que el confesor la tranquiliza, pero él mismo no está seguro. O bien, lo que me ha ocurrido a mí, que el confesor, sin poder penetrar algunos misterios del alma, le rehúsa la confesión, muestra un cierto temor al acercarse esa alma a la rejilla. ¿Cómo puede un alma en tal estado adquirir tranquilidad en el confesionario, visto que es tan sensible a cada palabra del confesor? Según mi parecer, en estos momentos de visitas excepcionales de Dios en el alma, si el sacerdote no la entiende, debería referirla a un confesor con experiencia y conocimiento, o él mismo adquirir luces para dar al alma lo que ella necesita, y no rehusarle simplemente la confesión, porque de este modo la expone a un gran peligro, y más de un alma puede abandonar el camino en el cual Dios quería tenerla de modo particular. Es una cosa de gran importancia, porque yo misma lo experimenté. Esto es, que ya empezaba a vacilar a pesar de estos singulares dones de Dios, aunque Dios mismo me tranquilizaba. No obstante, deseaba siempre tener el sello de la Iglesia. La segunda cosa es que el confesor no permite expresarse sinceramente, manifiesta la impaciencia. El alma entonces se calla y no dice todo, y por lo tanto no saca provecho, y tanto menos saca provecho cuando sucede que el confesor empieza a someter al alma a pruebas y sin conocerla, en vez de ayudarle, le hace daño. Y eso porque ella sabe que el confesor no la conoce, dado que no le ha permitido revelarse completamente en cuanto a las gracias, ni tampoco en cuanto a la miseria. Pues la prueba no es apropiada. Tuve algunas pruebas de las cuales me reí. Expresaré mejor esto con las palabras de que el confesor es el médico del alma. Y, ¿cómo el médico, sin conocer la enfermedad, puede dar una medicina apropiada? Nunca, porque no tendrá ningún efecto deseado. O le recetará demasiado fuerte y agravará la enfermedad, y a veces, Dios no lo quiera, puede provocar la muerte, porque es demasiado fuerte. Lo digo por experiencia, que en algunos casos fue Dios mismo que me sostenía. La tercera cosa es que a veces el confesor da poca importancia a las cosas pequeñas. En la vida espiritual no hay nada pequeño. A veces,
una cosa aparentemente pequeña descubre algo de gran importancia y para el confesor es un haz de luz para conocer el alma. Muchos matices espirituales se esconden en cosas pequeñas. No se levantará jamás un magnífico edificio si tiramos los ladrillos pequeños. De ciertas almas Dios exige una gran pureza, pues les envía un conocimiento más profundo de la miseria, iluminándolas con la luz que viene de lo alto. Conocen mejor lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. El pecado es según el conocimiento y la luz del alma, lo mismo también las imperfecciones. Aunque ella sabe que lo que se refiere estrictamente al sacramento es el pecado. Pero estas pequeñas cosas tienen una gran importancia en las aspiraciones hacia la santidad y el confesor no las puede menospreciar. La paciencia y la benevolencia del confesor abren el camino a los más profundos secretos del alma. El alma, casi inconscientemente, revela la profundidad abismal y se siente más fuerte y más resistente. Ahora lucha con más valor, hace más esfuerzos, porque sabe que debe rendir cuenta de ello. Recordaré una cosa más respecto al confesor. En ocasiones, tiene que experimentar, tiene que poner a prueba, tiene que ejercitar, tiene que conocer si está tratando con la paja o con el hierro, o con el oro puro. Cada una de estas tres almas necesita ejercitarse de un modo diferente. El confesor debe necesariamente formarse una opinión clara de cada alma para saber lo que puede soportar en determinados momentos, circunstancias y casos. En cuanto a mí, después de muchas experiencias, cuando me di cuenta de no ser comprendida, no revelaba mi alma y no turbaba mi tranquilidad. Pero esto sucedió solo desde el momento en que todas estas gracias estaban bajo el juicio del confesor con discernimiento, instruido y con experiencia. Ahora sé cómo comportarme en ciertos casos. Punto 113. Y deseo nuevamente decir tres palabras al alma que desea decididamente tender hacia la santidad y obtener frutos, es decir, provechos de la confesión. Este consejo es para nosotros, que debemos tender hacia la santidad y sacar provecho de la confesión. La primera, total sinceridad y apertura. El más santo y más sabio confesor no puede infundir por la fuerza en el alma lo que él desea si el alma no es sincera y abierta. El alma insincera, cerrada, se expone a un gran peligro en la vida espiritual y el Señor Jesús mismo no se ofrece a tal alma de modo superior, porque sabe que ella no sacaría ningún provecho de estas gracias particulares. Aquí debemos comprender la gran importancia de la confesión y que debemos elegir un santo sacerdote. Debemos pedirle al Señor que nos dé un santo sacerdote. La segunda palabra, la humildad. El alma no saca el debido provecho del sacramento de la confesión si no es humilde. La soberbia mantiene al alma en la oscuridad. Ella no sabe y no quiere penetrar
exactamente en lo profundo de su miseria, se enmascara y evita todo lo que la debería sanar. La tercera palabra es la obediencia. El alma desobediente no conseguirá ninguna victoria, aunque el Señor Jesús mismo la confiese directamente. El más experto confesor no ayudará nada a tal alma. El alma desobediente se expone a gran peligro y no progresará nada en la perfección y no se defenderá en la vida espiritual. Dios colma generosamente con gracias al alma, pero al alma obediente. Numeral 114. Oh, qué gratos son los himnos que fluyen de un alma víctima. Todo el cielo queda admirado por tal alma, especialmente si es probada por Dios. Ella dirige hacia él sus nostálgicos lamentos. Su belleza es grande, porque fluye de Dios. Camina por la selva de la vida herida, por el amor divino. Toca la tierra con un solo pie. Numeral 115. El alma al salir de aquellos tormentos es profundamente humilde. La pureza de su alma es grande. Sin reflexionar en cierto modo, ella sabe mejor lo que le conviene hacer en un momento determinado y lo que conviene abandonar. Siente el más delicado toque de la gracia y es muy fiel a Dios. Ella reconoce a Dios desde lejos y goza de Dios incesantemente. En muy poco tiempo descubre a Dios en las almas de otras personas y en general en su alrededor. El alma es purificada por Dios mismo. Dios, como puro espíritu, introduce al alma en la vida puramente espiritual. Dios mismo primero preparó y purificó a esta alma, es decir, la hizo capaz para una estrecha convivencia con Él. De modo espiritual, ella está en la comunión con el Señor, en un descanso de amor. Habla con el Señor sin uso de los sentidos. Dios llena al alma con su luz. Su mente, iluminada, ve claramente y distingue los grados en esta vida espiritual. Ve cómo se unía a Dios de un modo imperfecto, cuando participaban los sentidos y la espiritualidad estaba unida a los sentidos, aunque de una manera ya superior y especial, no obstante imperfecta. Existe la unión con el Señor superior y más perfecta, es decir, la intelectual. Aquí el alma se ve más protegida de las ilusiones. Su espiritualidad es más profunda y más pura. En una vida donde intervienen los sentidos, uno está más expuesto a las ilusiones. Debería ser mayor la prudencia de ella misma, del alma y de los confesores. Hay momentos en los cuales Dios introduce al alma en el estado puramente espiritual. Los sentidos se apagan y están como muertos. El alma está unida a Dios de manera más íntima posible. Está sumergida en la divinidad. Su conocimiento es total y perfecto, no parcial como antes, sino general y completo.
se deleita en ello. Pero quiero hablar todavía de los momentos de la prueba. En tales momentos es necesario que los confesores tengan paciencia con esa alma, pero la mayor paciencia la debe tener el alma consigo misma. Punto 116. Oh Jesús mío, tú sabes lo que experimenta mi alma al recordar aquellos tormentos. Más de una vez me he extrañado de que los ángeles y los santos queden silenciosos cuando un alma soporta semejantes sufrimientos. Sin embargo, ellos nos aman muy especialmente en tales momentos. Más de una vez mi alma gritó hacia Dios como un niño pequeño grita con todas sus fuerzas cuando la madre tapa su rostro y él no la puede reconocer. Oh Jesús mío, por esas pruebas de amor, sea gloria y honor a ti. Tu misericordia es grande e inconcebible. Oh Señor, todos tus proyectos respecto a mi alma están llenos de tu misericordia. Punto 117. Recordaré aquí que los que conviven con tal persona no deben agregar sufrimientos exteriores, ya que de verdad, cuando el alma tiene el cáliz lleno hasta el borde, a veces, justamente, esta gota que nosotros agregamos a su cáliz será aquella que sobra y rebosará el cáliz de la amargura. ¿Y quién puede responder por aquella alma? Guardémonos de agregar sufrimientos a los demás, porque eso no agrada al Señor. Si las hermanas o las superioras supieran o sospecharan que el alma dada está soportando esas pruebas y a pesar de eso, por su parte, le agregaran sufrimientos, pecarían mortalmente y Dios mismo pediría por esta alma. No hablo aquí de los casos que por su naturaleza son pecados, sino que hablo de algo que en otro momento sería pecado. Tengamos cuidado de tener aquellas almas sobre nuestra conciencia. Es un gran defecto de la vida religiosa y de la vida en general. Al ver a un alma en sufrimiento, siempre se tiene ganas de agregarle aún más. No hablo de todos, pero sí existen. Nos permitimos hacer juicios de todo tipo y hablamos allí donde muchas veces no deberíamos repetirlo. Numeral 118. La lengua es un órgano pequeño, pero hace cosas grandes. Una religiosa que no es callada nunca llegará a la santidad, es decir, no será santa. No se haga ilusiones, a no ser que el Espíritu de Dios hable por ella. En tal caso, no debe callar. Pero para poder oír la voz de Dios, hay que tener la serenidad en el alma y observar el silencio. No un silencio triste, sino un silencio en el alma, es decir, el recogimiento en Dios. Se puede decir muchas cosas sin interrumpir el silencio y al contrario, se puede hablar poco y romper continuamente el silencio. Oh, qué daños irreparables causan no guardar el silencio. Se hace mucho daño al prójimo, pero sobre todo
a su propia alma. Punto 119. Según mi opinión y mi experiencia, la regla del silencio debería estar en el primer lugar. Dios no se da a un alma parlanchina, que como un zángano en la colmena zumba mucho, pero no produce miel. El alma hablantina está vacía en su interior. No hay en ella ni virtudes fundamentales, ni intimidad con Dios, ni hablar de una vida más profunda, ni de una paz dulce, ni del silencio en el que mora Dios. El alma, sin gustar la dulzura del silencio interior, es un espíritu inquieto y perturba este silencio en los demás. Vi a muchas almas en los abismos infernales por no haber observado el silencio. Ellas mismas me lo dijeron cuando las pregunté cuál había sido la causa de su ruina. Eran almas consagradas. Oh Dios mío, qué dolor al pensar que podrían estar no solamente en el paraíso, sino hasta ser santas. Oh Jesús, misericordia, tiemblo al pensar que debo rendir cuenta de la lengua. En la lengua está la vida, pero también la muerte. A veces con la lengua matamos, cometemos un verdadero asesinato. ¿Y podemos considerar esto como una cosa pequeña? De verdad, no entiendo estas conciencias. Conocí a una persona que al enterarse por otra de cierta cosa que se decía de ella, se enfermó gravemente. Perdió allí mucha sangre y muchas lágrimas. Y luego vino una triste consecuencia, no causada por la espada, sino por la lengua. Oh Jesús silencioso, ten misericordia de nosotros. He pasado al tema del silencio, pero no quiero hablar de esto, sino de la vida del alma con Dios y de su respuesta a la gracia. Cuando el alma ha sido purificada y el Señor está en relación de intimidad con ella, ahora se concentra toda la fuerza del alma en tender hacia Dios. Pero ella de por sí no puede nada. Aquí solamente Dios arregla todo. El alma lo sabe y está consciente de ello. Ella vive todavía en el destierro y comprende bien que puede haber todavía días nublados y lluviosos, pero ella debe mirar esto con la actitud distinta a la mantenida hasta ahora. No se refugia en una paz engañosa, sino que se dispone a la lucha. Ella sabe que es de la estirpe guerrera. Ahora se da cuenta mejor de todo. Ella sabe que es de la estirpe real. Todo lo grande y santo la concierne. Punto 121. Una serie de gracias que Dios derrama sobre el alma después de aquellas pruebas de fuego. Goza de una estrecha unión con Dios. Tiene muchas visiones sensibles y espirituales. Oye muchas palabras sobrenaturales y a veces órdenes precisas. Pero a pesar de estas gracias, no se basta a sí misma. Tanto menos precisamente porque Dios la visita con estas gracias debido a que está expuesta a varios peligros y puede fácilmente caer en la ilusión. Debería pedir a Dios un guía espiritual, pero no solamente pedir un guía,
sino que solicitar y buscar a un director que entienda las cosas como el caudillo que tiene que conocer los caminos por los cuales conduce a la batalla. A un alma que está unida a Dios es necesario prepararla para grandes y encarnizados combates. Punto 123. Me expuse a muchos sufrimientos inútiles. Durante mucho tiempo fui considerada como poseída por un espíritu maligno y me miraban con lástima, y la superiora tomó precauciones respecto a mí. Llegaba a mis oídos que las hermanas me miraban como si yo fuera así, y oscurecía el horizonte en alrededor. Empecé a habitar estas gracias de Dios, pero si ello no estaba en mi poder, de repente me invadió un recogimiento tan grande que en contra de la voluntad me sumergí en Dios y el Señor me tenía a su lado. En los primeros momentos mi alma siempre está un poco asustada, pero después una paz y una fuerza extraña llenan mi alma. Numeral 125. Hasta aquí se pudo soportar todo, pero cuando el Señor me pidió que pintara esta imagen, entonces, de verdad, empezaron a hablar y a mirarme como a una histérica y una exaltada, y eso empezó a propagarse aún más. Una de las hermanas vino para hablar conmigo en privado y se puso a compadecerme. Me dice: oigo hablar que usted, hermana, es una exaltada, que tiene algunas visiones. Pobre hermana, defiéndase de ello. Fue sincera aquella alma, y lo que había oído me lo dijo con sinceridad. Pero tuve que oír cosas semejantes todos los días. Solamente Dios sabe cuánto eso me atormentaba. Punto 126. Sin embargo, decidí soportar todo en silencio y no dar explicaciones a las preguntas que me hacían. A algunas les irritaba mi silencio, especialmente a las más curiosas. Otras, las de pensamiento más profundo, decían que seguramente Sor Faustina estaría muy cerca de Dios, visto que tenía la fuerza de soportar tantos sufrimientos. Y veía delante de mí como dos grupos de jueces. Traté de conseguir el silencio interior y exterior. No decían nada referente a mi persona, aunque era interrogada por algunas hermanas directamente. Mi boca cayó, sufrió como una paloma sin quejarme. Sin embargo, algunas hermanas encontraban casi un placer en inquietarme de cualquier modo. Les irritaba mi paciencia. Sin embargo, Dios me daba tanta fuerza interior que lo soportaba con calma. Me di cuenta de que en aquellos momentos no tendría la ayuda de nadie y empecé a rezar y a pedir al Señor un confesor. Anhelaba que algún confesor me dijera esta única palabra: quédate tranquila, estás en un buen camino. O bien, rechaza todo eso porque no viene de Dios. Sin embargo, no encontraba a un sacerdote tan decidido que me dijera estas palabras claras en nombre del Señor, pues continuaba en la incertidumbre. Oh Jesús, si es tu voluntad que viva en tal incertidumbre, sea bendito tu nombre. Te ruego, Señor,
tú mismo guía mi alma y quédate conmigo, porque sola no soy nada. Punto 132. Debo mencionar todavía que hay algunos confesores que ayudan al alma y son, según puede parecer, padres espirituales. Pero hasta cuando todo va bien y cuando el alma tiene mayores necesidades, entonces son indecisos y no pueden, o más bien, no quieren entender al alma. Procuran liberarse de ella lo antes posible, pero si el alma es humilde, siempre saca alguna pequeña ventaja. A veces, Dios mismo envía un rayo de luz a lo profundo del alma por su humildad y su fe. A veces el confesor dice lo que no pensaba decir en absoluto y él mismo no se da cuenta de ello, o que el alma crea que son las palabras del Señor mismo. Aunque tenemos que creer que cada palabra en el confesionario es de Dios. Pero lo que he mencionado más arriba es algo que viene directamente de Dios. Y el alma siente que el sacerdote no depende de sí mismo, sino que dice lo que no quisiera pronunciar, pues de este modo Dios recompensa la fe. Lo experimenté muchas veces en mí misma. Me sucedió una vez confesarme con un cierto sacerdote, muy docto y muy estimado. Siempre me era severo y contrario en esas cosas. Pero una vez me dijo: debes saber, hermana, que si Dios quiere que hagas eso, pues no debes oponerte. A veces Dios quiere ser alabado de este modo. Quédate tranquila. Si Dios ha empezado, terminará. Pero te digo, la fidelidad a Dios y la humildad, y una vez más la humildad. Recuerda lo que te he dicho hoy. Me alegré y pensé que tal vez aquel sacerdote me hubiera entendido, pero las circunstancias fueron tales que no me confesé nunca más con él. Fiat. Pidamos por los sacerdotes para que sean santos sacerdotes y para que el Señor nos conceda un buen director espiritual que guíe nuestra alma y podamos nosotros ser obedientes a lo que Él nos manda, y así el Señor pueda obrar en nosotros.